Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí un miércoles más en Recuperando la Doctrina. Qué bonito poder estar con cada uno de ustedes y poder llevar adelante la palabra del Señor. Amén. Y hemos estado hablando mucho sobre lo que fue la profecía. Y me he dedicado a poder ir desarrollando poquito a poquito todo este texto profético, hermano, y todo esto nos lleva solamente a una meta, y la meta es de que Él seamos preparados para su venida. Y acuérdense que con este cuadro, con esta foto realmente, porque esta es una foto que la tomó mi hijo Samuel, vemos de que es la ciudad de Estocolmo alumbrada en la noche, pero si no estuviera alumbrada sería solamente algo oscuro, algo sin luz. Y así es que muchas veces tiene que estar nuestro corazón. Entonces mi intención es de que la palabra del Señor nos alumbre el corazón y que tú y yo seamos esa lumbrera en medio de las tinieblas. Amén. Entonces vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que su palabra sea hoy día hablándonos a cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, de que seas tú obrando grandemente. Señor, te pido que tu palabra sea aquella, Señor, que nos hable a los corazones, Señor, y que pueda llegar, Señor, tanto a las mentes, a los corazones, al cuerpo, a todo nuestro ser, Señor, tripartito, espíritu, alma y cuerpo, para que éstas puedan ser transformados, llenados, cambiados, Señor, y que podamos entender, Señor, que Cristo viene pronto y que es necesario prepararnos para su venida. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Y la vez pasada, ¿de dónde hemos sacado todos estos estudios? De aquí, de Isaías capítulo 58, versículo 13. Dice así: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia. Día de reposo, delicia. El día santo del Señor, honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Ok, hemos visto la vez pasada y ya hemos hablado mucho del día de reposo, si por causa del día de reposo, y ya hemos entendido que el reposo es Cristo, hemos entendido que incluso no es significar reposo, ¿no? Hemos entendido de cómo el Señor quiere que lleguemos a su reposo, que es a través de entender el pacto del Señor, y que muchas veces no es tan fácil porque tú y yo no estamos fuera de muchas veces recibir problemas, contiendas, dificultades, enfermedades, etc. Y muchas veces este tipo de situaciones nos apartan realmente del camino. Incluso veíamos el miércoles pasado que una de las cosas que apartan al ser humano, tanto cristiano como no cristiano, es el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, como un ejemplo, ¿no? Pero dice que si por causa del día de reposo apartas tu pie. Entonces estuvimos viendo este texto, ya que es la parte verde en lo que vamos a estar viendo durante varios miércoles. Vimos este versículo bíblico en varias versiones. Ahora, ¿por qué lo veo en varias versiones? Porque nosotros tenemos que entender que el idioma hebreo como el idioma griego son idiomas sumamente amplios. ¿Ok? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en parte en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Los dos idiomas son inmensos, son mucho más grandes que el español. Entonces, los que han traducido la Biblia, los que le han dado su interpretación, entonces le han dado con un sinónimo. Pero puede ser de que no haya solamente un sinónimo, sino que pueden haber muchos sinónimos. Amén. Y es por eso que a veces es bueno ver las diferentes versiones para poder entender realmente
a lo que realmente se refiere, ya que son idiomas tan grandes. Entonces, vimos este mismo texto en varias versiones la vez pasada y quedamos en esta versión, la versión expositor. Isaías capítulo 58, versículo 13, en la versión expositor dice así: si trajeras del sábado tu pie, si retrajeres, perdón, del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamares delicia santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tus propias palabras. Y entonces, entre paréntesis, dice así: bajo el antiguo pacto a Israel le fue mandado guardar el séptimo día, que era el sábado. Debía ser un día de reposo más que un día de adoración. Bajo el nuevo pacto, Jesús es el verdadero sábado. Por tanto, al negarnos y seguirle a Él, interesante lo que dice, al negarnos y seguirle a Él, y tomando la cruz diariamente, constituye el guardar el sábado. Mire cómo dice acá. ¿Qué es lo que constituye el día de reposo según esta explicación de la Biblia expositor? Negarnos, seguir a Dios y tomando la cruz diariamente. Con eso, hermano, ya me dijo mucho. Porque una de las cosas que nos cuesta mucho como cristianos es negarnos a nosotros mismos. Es bajar, es humillarnos, es sacar, hermano, lo que normalmente lo tenemos como una costumbre. Entonces, la vez pasada le puse 6 versiones anteriores y solamente, no lo voy a poner, pero se lo voy a nombrar. La primera versión hablaba de apartarse, nos habla de la santidad, o sea, hay que santificarse. La segunda versión nos hablaba de no hacer nuestra propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, o sea, hay que santificarse y hay que hacer la voluntad de Dios. La tercera versión nos habla de no dedicarse a lo suyo propio, sino de tener prioridades, en otras palabras, porque tú te tienes que dedicar seguramente a tu trabajo, a tus cosas también, pero tiene que haber prioridades en nuestra vida. Lo cuarto es no enfocarnos en los intereses propios, sino más en los intereses del reino de Dios, porque el Señor dijo: buscad primeramente, perdón, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar primero? Ahí se da cuenta de que hay cosas que son primeras y cosas que son segundas. Buscad primero, o sea, tiene que haber en nosotros una prioridad, muy importante que haya prioridad. Amén. Después dice, en las otras versiones que leímos, dice enfocarnos a nuestro placer o sea, no tenemos que enfocarnos en nuestro propio placer, sino en el placer de Dios. Amén. Que es lo que el Señor le deleita. Entonces le daba el ejemplo la vez pasada que el Señor se deleitó en el Hijo. El Padre se deleitó en el Hijo porque dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, si Cristo lo tienes dentro de ti, entonces Él tiene que ir transformando nuestras vidas a tal punto que tú y yo ahora seamos el deleite del Señor. Amén. Santo Dios. Ya esas son palabras mayores. Pero hermano, si el Señor lo hizo así, si el Señor te llamó, si el Señor te salvó, sabe, y Él puso todas las herramientas necesarias para que tú fueras el deleite del Señor. Amén. La otra versión es que vimos, dice: no buscando, ni andando, ni hablando de lo tuyo propio. ¿Ok? Ok. Pero ahí no quedé atrasado con el estudio pasado. Hay otras versiones más todavía, que me quedó una en el tintero, que es esta. Isaías 58:13, la TNM, dice así: si en vista del sábado vuelves atrás tu pie respecto a hacer tus propios deleites en mi día santo. Guau, hermano. Y realmente llamas el sábado un deleite exquisito, un día santo de Jehová,
uno que está siendo glorificado y realmente lo glorificas en vez de hacer según tus propios caminos, en vez de hallar lo que a ti te deleita y hablar una palabra. Me interesó esta versión, hermano, porque dice que si en vista del sábado vuelves atrás, tu pie te retrocede, ¿con respecto a qué? De hacer tus propios deleites en el día santo. ¿Qué sería hacer el propio deleite en el día santo? Hacer el propio deleite en el día santo. Yo esto lo tomo, incluso yo lo puedo profundizar un poquito más y podría decir así, por ejemplo, si tú dices, voy a orar en la casa y no voy a orar, y así con los hermanos de la iglesia, hay hermanos que vienen a la iglesia a orar. Hay hermanos, por ejemplo, en esta iglesia, como viven muy lejos, entonces nos conectamos por Zoom. Pero si tú tienes la oportunidad de venir y no vienes sencillamente para buscar, escúchame bien, tu propio comodidad. Aquí cuando me habla del propio deleite de uno, es buscar nuestra propia comodidad. Entonces, de esa manera no encontraremos el reposo del Señor. Buscar la propia comodidad. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, todo es cómodo. El móvil es rápido, todo tiene que ser rápido, pero es cómodo. Está toda la información ahí. Mire, aquí nosotros tenemos las fotos, tenemos la información, hasta el banco está aquí, hermano. Tenemos todo. Es cómodo. De la casa, pero fíjese de que como todo va girando ahora digitalmente, como que ahora todo se demora más. Porque todo lo tiene que hacer digital. Primero una cosa, después la otra, después la otra, después la otra, después la otra, y como que se demora más y más y más. Ahí es todo tan digital que tenemos que darle un espacio a cada cosa digital que hay que hacer. Entonces, nos acostumbramos a la comodidad de nuestra casa. Nos hemos acostumbrado a solamente oír de lejos. Nos hemos acostumbrado de no estar presente muchas veces en una reunión por causa de nuestra propia comodidad. Mire, podemos estar ausentes. Yo no te conozco, pero tú puedes estar ausente de una reunión de tu iglesia. Por supuesto, si estás enfermo, si hay problemas, si hay problemas de tráfico, si hay problemas de locomoción, si hay problemas de otro índole, pero no por comodidad, hermano. No por comodidad. Eso sería buscar el propio deleite. Por eso me interesó esta versión. Hablar tu propia palabra, a hacer tu propio deleite. Deja tomar un poquito de agua que todavía estoy un poco resfriado. Entonces, ahí vamos a ver algo aquí. Mire, esto, como estamos en vivo, mire, tengo una servilletita. Perdón, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sería buscar tu propio deleite? Es buscar en el día de hoy, es buscar mucha la comodidad. La comodidad, hermano. No nos esforzamos, porque el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Y el esforzarse, hermano, es hacer algo práctico. Tú mire, uno se esfuerza, por ejemplo, tú te esfuerzas para el trabajo, ¿cierto? Incluso puedes ir hasta un poco enfermo al trabajo, pero tú lo haces porque el trabajo te da dinero. Pero te esfuerzas para ir a la reunión de la iglesia. Te esfuerzas para ir a adorar y alabar a Dios, siendo que a lo mejor no vas a recibir un dinero, sino vas a recibir lo eterno.
en tu vida? Porque dice la Biblia que todo este mundo pasará, pero las palabras del Señor permanecen para siempre. Entonces, ¿cuál es el tesoro que nosotros estamos armando? ¿Cuál es el tesoro que nosotros, bajo qué tesoro nosotros estamos caminando? Dice la palabra que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está el corazón. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tesoro de nosotros? ¿Dónde está nuestro deleite? Puede llamarse de diferentes formas. Puede llamarse dinero, puede llamarse comodidad, puede llamarse de diferentes formas. Mire, tú puedes decir, no, pero yo en mi casa también oro, veo la palabra, estudio, estoy con otros hermanos. Sí, pero todo tiene un orden, hermano. Todo tiene un orden. Tú no te puedes salir del orden del Señor. Ah, no, pero si yo estoy en orden, sí, pero hay un orden que el Señor mismo lo estableció, ni siquiera lo estableció la iglesia. Un orden del Señor. El orden del Señor de que mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí manda el Señor el buen óleo. Entonces, hay un orden en las cosas, hermano. Y muchas veces nosotros cambiamos el orden por complacer un propio deleite. Y es ahí cuando nosotros nos apartamos. Y hermano, no quiere decir que el Señor te va a sacar los dones. No, los dones tuyos van a seguir funcionando. Tus dones van a seguir funcionando. La presencia del Señor va a seguir porque el Señor tiene misericordia con la gente que tú hablas. Pero Dios ve y dice, yo conozco tus obras. Porque hubieron gente que llegó a la presencia del Señor y vaya que tenía obras, hermano. Dicen que algunos sacaban fuera demonios, otros sanaban enfermos, otros hablaban en nuevas lenguas, otros, o sea, tenían dones, hermano, grandes dones como la iglesia de Corintio. Aún así, Pablo llegó a decirle a la iglesia de Corinto que eran unos niños irresponsables e inmaduros. Wow, hermano. Entonces, ¿cuál es el deleite? Realmente estamos en tiempo, hermano, donde ya no podemos caminar bajo un deleite propio. Tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes en el Señor para hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, cuando tú entiendes y llegas al reposo de Dios, se hace de una forma fácil, porque ya sabes que lo de Él es un yugo fácil. Amén. Entonces, les repito, todas las versiones, la primera nos habló de apartarse, o sea, santificarse. ¿Quiere entrar al reposo del Señor? Santifícate. Lo segundo, tienes que hacer la voluntad de Dios. Lo tercero, tienes que tener prioridades en tu vida. Lo cuarto, tienes que tener sus intereses, los intereses del reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo cuarto, enfócate en el placer, en lo que el Señor le contente, no lo que a ti te contenta solamente, hermano. Porque a nosotros no puede contentar muchas cosas lindas, pero ¿qué le contenta al Señor? Amén. Lo quinto, enfocarnos. Lo sexto, perdón, no buscando, ni andando, ni hablando lo suyo propio. O sea, no enfocándonos en las cosas de nosotros nomás, hermano. Y lo séptimo es sencillamente no buscar nuestros propios placeres, incluso como cristianos. Como cristianos, muchas veces andamos buscando la comodidad, andamos buscando el estar mejor, andamos buscando nuestras propias cosas, hermano. Pero buscamos el hacer la voluntad de Dios. Ese es realmente un problema, pienso yo, dentro del cristianismo en el día de hoy. Hermano, Cristo viene pronto, se lo vuelvo a retirar. Cristo viene pronto y es necesario que te prepares para el Señor. Para poderte preparar,
necesitas entender el reposo del Señor. Para poder entender el reposo del Señor, tú tienes que apartarte de algunas cosas, si no jamás lo vas a entender. ¿Y en qué cosas te tienes que apartarte? Tienes que santificarte, tienes que hacer su voluntad, tienes que dedicarte a lo de Él, tienes que tener prioridades, tienes que enfocarte en el reino de Dios, tienes que buscar lo de Él y tienes que buscar el deleite de Él y no tu propio deleite. Todo esto lo hemos sacado de diferentes versiones bíblicas del mismo versículo bíblico en Isaías capítulo 58, versículo 13. Ahora, resumiendo todo esto, nos vamos a Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Me parece que aquí, supongo que es 29 y 30. Ahí lo voy a después ver si está bien esto. Y dice así: tomad mi yugo sobre vosotros. Esto lo dijo Jesús. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo. Descanso, el descanso y el reposo. Hallaréis descanso o reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ok, me hubiera gustado poner esto en otras versiones, pero no alcancé, pero bueno. Yo quiero que aquí usted vea tres cosas fundamentales. Primeramente, dice, y aquí se los voy a poner las tres cosas: tomad mi yugo sobre vosotros. Tomad. No te está diciendo, por favor. No te está diciendo, ya pues, háganlo. No te lo está pidiendo de una forma, sino te lo está pidiendo de una forma imperativa, ya que los tiempos en el día de hoy son malos. Dijo, tomad mi yugo, te lo está diciendo. O sea, en otras palabras, cada uno de nosotros tiene que tener determinación, tiene que tener decisión, tienes que determinarte por el Señor. Mire, el que se determina por el Señor lo cambia, lo transforma, lo usa, vienen los milagros, hermano, vive al Señor, no necesita de nada más. Amén. Pero tiene que haber una decisión. Tomad mi yugo. Pero ¿a quién le está diciendo? A nosotros, tomad mi yugo. Entonces tú tienes que decidirte, o lo tomas o lo dejas. ¿Qué haces tú? ¿Lo tomas o lo dejas? Tomad mi yugo. Acuérdense que el yugo era ese palo que se le ponía a los animales, que era un yugo, y de esa manera se podían dirigir. Ellos podían tener dirección a través de dirigir el yugo. ¿Ok? O sea, cuando él dice tomad mi yugo, es de que sencillamente que nos pongamos al Señor como nuestro yugo para que Él nos dirija. Tenemos que dejarnos que Él nos dirija. Tenemos que dejarnos que Él nos dirija al reposo, al descanso. Tenemos que dejarnos, hermanos, porque si andamos todo el tiempo luchando por nuestras propias cosas, nuestros propios caminos, nuestras propias, las cosas que a nosotros nos hacen feliz, pero no buscando primeramente el reino de Dios, no teniendo en cuenta las cosas del Señor, entonces es una mala decisión. Una decisión correcta es que definitivamente en este tiempo principalmente que vivimos, si tú te quieres preparar para la venida del Señor, tienes que tomar el yugo del Señor. Tienes que tomarlo. Ahora, Él dijo, tomad mi yugo que soy manso y humilde de corazón. Hay una actitud. Para tomar el yugo del Señor, en nosotros tiene que haber una actitud humilde, pero no de boca ni de dientes, sino de corazón. Entonces yo veo decisión y actitud. Entonces, si tú quieres seguir al Señor, entrar al reposo, al descanso, tiene que haber una decisión, decir, Señor, yo decido por ti. Yo he aceptado a Cristo como tu Salvador personal, me he bautizado, pero ahora decido de ponerte como mi yugo para que tú me dirijas toda mi vida.
Voy a estar ahí. Reunión que esté, ahí voy a estar. Reunión que haya, ahí voy a estar. Voy a estar todo el tiempo. Yo le decía hace un tiempo atrás, en mis años jovencitos, a los 15 años, hermano, que me convertí, me acuerdo de que en aquel tiempo, a lo mejor para un joven, tenía muchos amigos dentro de la escuela, gimnasio, etc. Entonces, a lo mejor uno podía decir, prefiero estar con mis amigos, prefiero estar con el resto, pero cuando el Señor tocó mi vida, y lo tocó tan fuerte, de una manera tan radical, hermano, que yo no faltaba a ninguna reunión. Me acuerdo que habían a veces los días domingos, a veces habían reuniones los días viernes en Albi, que dice hay una ciudad acá, que se hacían reuniones, ahí estaba yo. Los días domingos, ahí estaba yo. Había ayuno, ahí estaba yo. Y era flaquito, quedaba más flaco de nunca. Había otras reuniones en la semana, miércoles, ahí estaba yo. Hermano, no fallaba casi nunca. Siempre estaba ahí. ¿Sabe por qué? Porque desde muy joven aprendí que el Señor es mi delicia. El Señor es mi delicia. Y claro, uno ha pasado con diferentes circunstancias. No toda la vida ha sido fácil. No, uno como cualquier otra persona tiene sus altos y sus bajos. Pero en todas el Señor ha estado con uno. ¿Por qué? Porque yo tuve una decisión. Hubo una decisión. Yo me decidí por el Señor y eso hasta el final. Y hasta ahora, hermano. Después que ya tengo 57 años. Entonces, tomad mi yugo sobre vosotros. Yo me pongo el yugo del Señor. Yo quiero que Él me dirija, porque yo sé que solamente en Él yo puedo entrar a su reposo. Entonces, soy manso y humilde. Tengo que tener un corazón, hermano, una actitud humilde. Ay, no, pero yo voy a tomar el yugo solamente para ir tal día, ningún otro día. No me pidan otro día. No, hermano, mejor no lo tome. Mire, ¿se acuerda del rico que fue donde Jesús y le dijo, ¿sabe qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces el Señor le dijo, bueno, cumpla los mandamientos. Sí los cumplo. Y cumple esto. No, sí, yo también los cumplo. Ah, dije yo. Entonces reparte todo lo que tú tienes a los pobres y sígueme. Hasta ahí nomás quedó el rico. Él pensaba que solamente con hacer algo bastaba para el Señor. El Señor de ti y de mí lo quiere todo, no porque no nos quiera dejar nada, no, es porque es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Pero para que Él crezca y nosotros menguemos, tiene que haber una actitud correcta, una actitud que seamos mansos y humildes delante del Señor. El Señor te va a enseñar y a veces incluso te puede, porque dice que al hijo que ama, el Señor lo corrige. Muchas veces incluso te puede corregir, hermano, y te puede llevar por un valle para corregirte actitudes que no están bien. Pero da gloria a Dios por eso. Porque si no fuera así, fuéramos bastardos, pero como somos hijos, Él nos corrige muchas veces y es bueno que nos corrija. Y eso es tomar el yugo, hermano. Tomar el yugo no es que tú vas en una nube volando, no. Tomar el yugo significa que Él te va a dirigir y te va a decir, te va a enseñar lo que es bueno de lo malo, te va a enseñar de lo que es deleite para Él y de lo que no es deleite para Él. Te va a enseñar realmente a caminar de una forma correcta, te va a ordenar tu vida. Eso es tomar el yugo del Señor. Que realmente haya una decisión en ti y que haya una actitud correcta. ¿Para qué? Para que haya reposo. Para alcanzar reposo, decisión y actitud. Decisión y actitud.
para que haya descanso para el alma. Ese es el descanso y ese es el resultado. El resultado es encontrar el reposo en el Señor. Por eso, como decía al principio, si honras el día de reposo, si honras al Señor, tomas el yugo sobre él, tienes una actitud correcta, entonces te deleitarás. Entonces vendrá el descanso, entonces vendrá el reposo, entonces vendrá ese deleite que te hace vibrar con las cosas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, una de las cosas que vimos en los versículos anteriores, o lo primero que vimos era, por ejemplo, de que ellos eran apartados, tenían que tener santidad. Pero lo segundo que vimos, el texto decía, en el versículo bíblico, que teníamos que hacer su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios, hermano, se necesita algo de parte de nosotros. Una decisión, sí, pero definamos la decisión. ¿Cómo podríamos decidir por él? ¿Qué cree usted? A él le dejo medio minuto, un par de segundos para que piense. ¿Qué es lo que podríamos decir si tú dices, ya voy a decidir por el Señor? ¿Qué es lo que tendría que haber entonces en nosotros? Porque te tomas el yugo del Señor, el Señor te dirige, te lleva, te corrige, te llena, te cambia, te llama. Para que funcione eso, tiene que haber obediencia al Señor. Y de eso vamos a entrar ahora. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, dice así. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ok, paremos. Dice que él aprendió la obediencia. Cristo, mire, Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero también dice que él no se aferró a su deidad como algo para sostenerse, sino que todo lo que tuvo que pasar, lo tuvo que pasar como hombre. Todo lo que él hizo, lo hizo como hombre. Hermano, tenía una fe grandísima, pero como hombre, en esa fe pudo hacer muchos milagros. Ahora, dice que una de las cosas que él aprendió fue la obediencia, porque acuérdense que él estaba en el Getsemaní. Dice de que en ese momento su carne humana, hermano, él sabía que venía el tiempo ya de su muerte. Y hermano, sabía lo que iba a pasar, sabía cómo lo iban a tratar. Y dígame usted, si usted supiera una cosa así, ¿acaso no le daría terror también? Hermano, sí, mire, a nosotros se nos enferma un hijo y ya salimos corriendo. Él dice de que él estaba orando con ruego, con súplica, con clamor, con lágrimas, hermano. Entonces le pidió, Señor, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, pasa esta muerte, que mi carne se está tritando, está agobiada. Entonces va el Señor y va Jesús mismo y le dice, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces dice que en esa agonía, él también en lo que padeció, aprendió la obediencia. Ok. Tomar el yugo del Señor. El Señor también te va a enseñar la obediencia. También te va a enseñar de que es necesario, de que tu vida tenga la obediencia necesaria para el Señor. Fíjese de que el Señor nos va enseñando la obediencia. A veces de una forma más liviana, pero a veces cuando no queremos de una forma más dura.
Pero aún así el Señor nos enseña la obediencia y es importante la obediencia, porque uno de los grandes problemas del pueblo de Israel era de que ellos no obedecían al Señor. Creían en el Señor, aún así no lo obedecían. Ahora, eso si yo lo llevo al tiempo actual, yo veo exactamente lo mismo. Cristianos que creen en el Señor, pero aún así no lo obedecen. Todos creen en el Señor, pero no lo obedecen. Creen en el Señor, pero no toman el yugo del Señor. No son humildes, no caminan con el Señor, no se deleitan con las cosas de Él. Solamente la iglesia es una parte religión, pero no es la vida. Entonces, el mismo error que uno ve en el pueblo de Israel es el mismo error que hoy día vemos en la iglesia en el día de hoy. Entonces, para eso dice que él aprendió la obediencia. La obediencia es principal para poder entrar al reposo del Señor. Ahora, la obediencia en ese versículo es la palabra hupakoe, que quiere decir escuchar con atención. Mire, santo Dios. Es acatamiento, sumisión, obedecer, obediencia y obediente. O sea, cuando no habla en el Nuevo Testamento de la obediencia, ¿sabe de qué nos está hablando? Escuchar con atención. O sea, el que escucha al Señor con atención es obediente. ¿Y qué es lo que es escuchar con atención? Es escuchar al Señor y que te dé el entendimiento necesario, hermano. La obediencia es cuando tú le pones atención a alguien y le dices, ahora sí, te estoy entendiendo, te estoy poniendo atención. Pero muchas veces podemos escuchar la palabra y aún así no poner atención. Mire, yo le decía, no sé si a usted o a la iglesia ya, le decía, una cosa es que escuchen y otra cosa es que me oigan. Tú puedes escuchar todo y aún así no oír la palabra del Señor. Puedes escuchar la palabra del Señor y aún así no oír con atención la palabra del Señor. Entonces la obediencia tiene algo muy especial, es escuchar con atención. Si yo tengo una instrucción bíblica y me dice, no, que el mismo ejemplo siempre, no es bueno a lo mejor congregarse, o sea que es necesario congregarse, entonces yo tengo que escuchar con atención eso. Entonces, hermano, la obediencia es importantísimo y la obediencia es un aprendizaje. A lo mejor no de la noche a la mañana, pero es un aprendizaje. Cuando tú te pones el yugo del Señor, que es fácil, dice, es ligero, no es pesado. Entonces el Señor te va a enseñar, y te digo, te va a enseñar la obediencia. Pero vamos adelante. En Romanos capítulo 6, versículo 16, dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ok, paremos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que tú o puedes obedecer a la esclavitud o puedes obedecer a la justicia. O puedes obedecer a tus propios intereses o puedes obedecer a los intereses del Señor. O puedes obedecer a tus propios deleites o puedes obedecer a los deleites del Señor. O puedes obedecer a tus propios pensamientos o puedes obedecer a los pensamientos del Señor. ¿Qué es lo que obedeces? ¿Qué es lo que obedezco? Esa es la pregunta. Porque como cristianos obedecemos, como personas naturales obedecemos todo el tiempo. Pero la pregunta es, aquí dice, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Entonces, tú puedes obedecer a Dios o puedes obedecer a tu propia carnalidad. Puedes obedecer a Dios o puedes obedecer a tu propia forma de vivir. Es por eso el gran problema. Yo me encuentro con gente, son cristianos,
pero no van a ninguna parte, no se congregan, no hacen su vida como la hace cualquier otra persona del mundo, no hay cambio, no hay transformaciones, son cristianos, pero no han sabido obedecer la palabra del Señor. Entonces aquí nos dice que todos los días nosotros tenemos que obedecer a algo o a alguien. Amén. Si obedecemos al pecado, entonces nos hacemos esclavos del pecado. Así dice. Si obedecemos a nuestros pensamientos, nos hacemos esclavos de nuestros propios pensamientos. Y eso muchas veces llega a ser nuestra propia doctrina. Incluso más fuerte que la doctrina del pastor. Más fuerte que la doctrina de la palabra del Señor. Uno le puede estar diciendo a un hermano, no hermano, lo que dice la palabra del Señor, esto sí, pero mi pensamiento dice esto otro. Bueno, obedezca entonces sus pensamientos y hágase esclavo de sus propios pensamientos. Porque eso es lo que dice aquí en Romanos capítulo 6. Tú te haces esclavo a quien tú te sometes. Pero yo me someto al Señor. Yo me quiero someter. Mire, siervo significa esclavo. Yo soy esclavo del Señor. Pero de una forma grata. Prefiero someterme ahí, obedecerle a Él y ser el siervo, el esclavo del Señor. Entonces, según a quien nosotros obedecemos, es la esclavitud que nosotros adquirimos. Entonces, si obedecemos al pecado, nos hacemos esclavos del pecado, mas si obedecemos a Dios, alcanzamos su justicia. Wow, hermano, qué importante la obediencia. El Señor dijo, más que cualquier sacrificio, obediencia quiero. Un día en Isaías llegó a decir, estoy hastiado de tus sacrificios, le decía al pueblo de Israel. Ya me tienen harto de sus sacrificios. No quiero más sacrificios de luna, no quiero más sacrificios de animales, no quiero más sacrificios de aquí, porque solamente me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque solamente había una religiosidad, pero no había obediencia en los corazones de ellos. Se supone que tenían que ser un pueblo apartado, pero a ellos les encantaba enredarse con las otras religiones. Entonces era un pueblo que todo el tiempo caía en lo mismo, en la idolatría. Y la idolatría no es solamente adorar a otro Dios, la idolatría puede ser tú mismo, pues existe la egolatría también. Yo me hago esclavo de mis propios pensamientos, eso es egolatría. Yo me hago esclavo de mis propias emociones, eso es egolatría. Entonces, hermano, estamos cumpliendo y estamos fallando tal como está fallando el pueblo de Israel. ¿A quién tenemos que obedecer? A Cristo. Si obedecemos a Cristo, Él atrae a nosotros su justicia. Amén. Wow, hermano. Es que, ¿sabe? Todo esto yo lo estoy explicando porque es necesario prepararnos para su venida. No le puedo estar mintiendo, no se lo puedo estar suavizando. Es necesario que ya tomemos, como decía el versículo anterior, determinaciones, decisiones. Póngase el yugo del Señor, obedezca al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy ya me apagó el televisor. Sigamos. Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice así, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Wow, hermano. Aquí tenemos la obediencia a la doctrina. Qué difícil, amén. A veces es mantenernos en una doctrina sana. Usted sabe de que muchas veces la doctrina de nosotros se basa más en sueños
que la misma palabra del Señor? Muchas veces la doctrina del cristiano se basa más en cosas sensoriales que en lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Y no estoy criticando eso, hermano, porque los sueños, hay sueños del Señor que sí son del Señor, hay cosas sensoriales que sí son del Señor, pero todo tiene que estar respaldado doctrinalmente. Si no está respaldado doctrinalmente, entonces no es un sueño del Señor. Aquí dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, aquí ellos fueron entregados a la doctrina, entonces ellos son obedientes doctrinalmente. La doctrina es muy importante. El enseñar la doctrina es muy importante para que no te vayas de un lugar a otro, para que no venga cualquier corriente de doctrina y sencillamente te corre, hermano. Mira, hermano, ¿por qué vamos a la iglesia? Yo voy a la iglesia y tenemos que entender que vamos a la iglesia para deleitarnos con el Señor. Pero si tú vas a la iglesia para deleitarte con el hermano, o para deleitarte en hacer alguna actividad, o para deleitarte sencillamente conversando, no, hermano. Eso no es obediencia al Señor. Yo voy a la iglesia primeramente para deleitarme en la palabra, para deleitarme en la alabanza, para deleitarme en la adoración, para deleitarme en todo lo que el Señor me da en ese momento. Aleluya. Y aquí era que ellos se tenían que, la obediencia estaba basada en la doctrina. Hermano, el Señor jamás se va a salir de su palabra. Dice en Salmo que la suma de su palabra es la verdad. O sea, de que no es de que tú le restes a la palabra. No le podemos restar, siempre hay que sumar. En la palabra no hay, se puede decir, no hay contradicciones. Cuando tú pillas una contradicción es porque estamos ignorando parte de la palabra, porque la palabra no tiene contradicciones. Y es por eso que es tan importante la doctrina. La doctrina es importante porque eso te mantiene en un solo margen y no te hace salir de los márgenes establecidos según la palabra. Y ahí tenemos que ser obedientes también. Amén. Obediencia a la palabra. Ok. Yo me pregunto, ¿cuál era la doctrina de Jesús? ¿Qué doctrina enseñaba Jesús? Claro que se llama doctrina. Todo el tiempo estaba enseñando el Señor. Todo el tiempo, a cada rato. Sí, Él tenía doctrina, hermano. Siempre enseñaba sobre la resurrección, sobre la muerte, sobre la vida. Enseñaba sobre Él, sobre la sangre, sobre el cuerpo, sobre las bienaventuranzas, sobre el reino de Dios. Lo primero que Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Eso es doctrina. Incluso, si uno lo ve mucho más hacia adentro, más profundo, ya entendemos que hay unos que ven el reino, otros entran en el reino, pero otros heredan el reino. Doctrina, doctrina. Amén. Sigamos. Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ok, entonces debemos elegir la vida y ser agradables para Dios ante todas las cosas, hermano. Dice que el Señor nos libertó del pecado a través de esa obediencia. Ahora, si tú eres obediente a la palabra del Señor, el Señor te reviste de algo, te reviste de ser un siervo para Él, un siervo de justicia. Claro, pero la justicia tú la tienes que entender, y eso tú lo tienes que entender también doctrinalmente, pues, hermano. Amén. Porque, a ver, si yo te pregunto en este momento, ¿qué es la justicia de Dios? Claro, tú me puedes decir, bueno, la justicia de Dios es que Él vino, murió por nosotros, y Él tomó nuestros pecados,
etcétera. Sí, amén, esa es la justicia de Dios, pero no es solamente eso, hermano. Porque te salvó del pecado, pero también te salvó de la condenación. Y también te dio una vida eterna. Y también nos dio vida abundante acá. En el cielo se vive la vida eterna, acá se vive la vida abundante, etcétera. Entonces, hermano, la doctrina es amplia, hermano. La justicia de Dios es amplia. Pero nosotros, tú tienes que estar bien enfocado, hermano, para poder entender bien lo que es la justicia del Señor y obedecer la palabra del Señor. Ahora, le voy a poner aquí en Juan capítulo 14, versículo 23, esta es la nueva versión internacional, y dice así: le contestó Jesús, el que me ama, ¿tú le amas al Señor? Obedecerá o guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él, morada en él. Y acuérdese que yo le dije que la palabra morada es la palabra reposo. Reposo es la morada. Cuando Jesús va y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es la misma palabra reposo, muchos reposos hay. Wow, hermano. Que entonces, aquí dice, el que me ama obedecerá mi palabra. Entonces, uno de los requisitos para poder alcanzar el reposo del Señor es la obediencia a Él. La obediencia. Pero para eso, Dios no te va a obligar, pero sí tú tienes que tomar decisiones en tu vida. Decisiones de obedecerlo. Decisiones de tomar ya tu vida con el Señor y no solamente lo tuyo propio. Porque ¿cuándo normalmente vamos al Señor? Cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando tenemos algunas dificultades difíciles, ahí nos acercamos al Señor. Pero no es así. La justicia de Dios es toda la justicia de Dios. Tú tienes que acercarte no solamente en esos momentos, sino tú tienes que mantenerte bajo esa justicia, en la obediencia del Señor. El que me ama obedecerá o guardará mi palabra. Y mire lo que pasa, y mi Padre lo amará. Ah, es porque eso es lo que Él dijo. Dijo, Padre, como tú y yo somos uno, ellos en nosotros. O sea, tú eres reconocido por el Padre también. O sea, cuando tú obedeces la palabra del Señor, el Padre también te reconoce. Y es por eso cuando va el Señor y te presenta ante el Padre, cuando Él venga y nos presenta ante el Padre te va a reconocer por una cosa, la obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra. ¿Quieres prepararte para la venida de Cristo? Empieza a obedecer la palabra del Señor. Pero no bajo tus propios pensamientos, no bajo tus propias formas de seguir el Evangelio, no, bajo la forma que dice la palabra del Señor. No trates de tomar una parte chiquitita de la Biblia diciendo que esa es toda la verdad, porque la verdad es mucho más que eso. Porque somos muy buenos a veces cuando estamos mucho tiempo en el Evangelio, somos muy buenos para tomar una parte de la palabra y dejar otra. Entonces, el que me ama, obedecerá, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada y haremos nuestro reposo en él. Aleluya. Mire cómo se desarrolla todo. El que me dice que me ama, lo ama a Dios. Mi palabra obedecerá, mi Padre lo amará. Y haremos esa vivienda, haremos ese reposo en esa persona. Entonces, la obediencia, hermano, es indispensable para poder entender el reposo. Por eso dice, si apartas tu pie, si apartas, o sea, para eso, para poder apartar algo propio, para poder obedecer al Señor, tiene que haber una obediencia, una decisión. La decisión, hermano, te lleva a una obediencia. Si yo me decido, yo voy a obedecer al Señor. Principalmente ahora, hermano, que en cualquier momento llega el Señor.
Entonces es importantísimo. Aleluya. Vamos a ir adelante. Juan capítulo 6, versículo 38. En la palabra Dios habla hoy en esta versión, dice así: porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, mire el Señor cómo es, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Wow, hermano. O sea, el mejor ejemplo los dejó a él. El mejor ejemplo fue él cuando él dijo, yo no he bajado del cielo para hacer mi voluntad. Y ahora yo puedo decir, yo no voy a subir al cielo haciendo mi propia voluntad. Yo no puedo subir al cielo haciendo mi propia voluntad, sino la voluntad del Señor. De esa forma subiré al reposo. Porque mire, cuando él dijo que haría morada, que haría reposo, estaba hablando de la Nueva Jerusalén. Porque ese es Sión espiritual, esa es la Jerusalén espiritual. Ahí está nuestra morada. ¿Se acuerda del canto? Calles de oro, mar de cristal. Bueno, por esas calles yo quiero caminar. ¿Se acuerda del canto famoso? Bueno, está hablando de la Nueva Jerusalén. Ese es nuestro reposo. Ahí queremos ir. Y todos quieren ir para allá. Pero no todos, hermano, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará ahí. Sino aquel que obedece su palabra, hermano. Aquel que obedece su palabra. Amén. Y entonces, esa es la Nueva Jerusalén, es lo literal. Esa es una respuesta de lo que ya se tiene que haber en tu corazón. O sea, lo literal viene como una expresión de algo que ya ha pasado en tu corazón. O sea, no esperes, ay, cuando llegue a la Nueva Jerusalén, ahí voy a obedecer siempre. No, no es así. Tú obedeces aquí, tú decides aquí en esta tierra, obedeces aquí al Señor. En la expresión, en lo que tú hagas espiritualmente, lo obedeces para que se te transforme después lo literal. Amén. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Ese es el ejemplo. Y ese es el verdadero reposo del Señor. ¿Cómo puedes alcanzarlo? Obedeciendo la palabra del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, que ya me queda solamente 1 minuto y medio. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que el Señor nos bendiga. Amén. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que pueda estar mirando, Señor, por cada amigo, Señor. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, hoy día es tiempo que lo hagas porque su venida está cerca. Señor, yo te ruego, Señor, por todos aquellos que quieren aceptar a Cristo como su Salvador personal, que lo acepten en este momento, Señor. Yo acepto a Cristo como Salvador personal y quiero inmediatamente ponerme ese yugo, Señor, para que tú me dirijas, para que me aprendas, para que me enseñes la obediencia, Señor, para que tenga buenas decisiones en mi vida, Señor, para que haya santidad, Señor, aleluya, para que tu reino, Dios, sea lo primero en mi vida, Señor, y para que todo lo demás quede en segundo lugar y que tú seas lo primordial, lo principal en mi vida. Señor, yo te doy gracias. Bendice, Señor, grandemente y ayúdame, Señor, a ser obediente a tu palabra, a ser obediente a la doctrina, a ser obediente a ti, Señor, porque yo sé que eso me lleva al reposo. De la misma manera que tú bajaste del cielo para hacer la voluntad del Padre, de esa misma manera, al obedecerte a ti, subiré un día entonces al cielo. Gracias, Señor mío, yo te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga y que de momento hasta la mitad, pero si Dios quiere, nos vamos a ver este próximo miércoles y que el Señor me los bendiga hasta entonces.